Te doy los buenos días, Joaquín Ibars, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Leía con mucha atención tu currículum, tu extenso currículum y muy amplio, tanto en la parte de docencia como de investigación y producción, lo cual es una maravilla siempre, ¿no? Ver cómo pues en nuestras facultades hay toda esa línea tanto de investigación como de producción que son tan importantes, además de la necesaria dentro de la academia, de la, en fin, de la producción escrita. Pero bueno, me gustaba mucho esa definición que tiene, ¿no? De artista visual sin disciplinar, profesor titular como digo, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, escritor e investigador en las relaciones entre arte, ciencia, pensamiento y sociedad. Doctor también en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, especialista universitario en Ciencias Cognitivas Aplicadas y Suficiencia Investigatoria en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga también. Y luego máster en Diseño de Producción en Cine y Audiovisuales por la Europea de Madrid. De ahí también el interés en el ámbito, en el encuentro entre arte y ciencia. En fin, hablar de tu currículum es extenso, ¿no? A mí me parece muy relevante tus becas o tu trayectoria dentro también de la producción, pues con la Fundación Marcelino Botín del Banco Santander, Picasso de Málaga, la Casa Velázquez, que tiene tanta relevancia para nosotros, ¿verdad? En Madrid, la Junta de Andalucía, toda tu trayectoria de exposiciones individuales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional también, tu relación con la producción y las estancias en Japón, en Kioto, en fin, también tu experiencia dentro del comisariado, pues tanto en el Círculo de Bellas Artes como Artelecu, Off Limits también, ¿no? Bueno, que yo también tuve la suerte de estar por allí, en fin, toda tu trayectoria dentro como digo, también la producción escrita, libros, publicaciones en capítulos de libros, revistas. Y me gusta mucho también toda tu última trayectoria de artículos de opinión que con frecuencia sigues de forma, vamos, sin pausa, ¿no? Como el diario Público, Infolibre, etcétera. No sé si me dejo muchas cosas sin mencionar. Pues es como digo, una producción en la investigación, en la docencia y en la parte artística muy interesante. No sé si quieren mencionar algo más y si no, pues pasamos como tú veas. No, simplemente decir que sí, que a mí también me gusta mucho lo de sin disciplinar. Precisamente dentro de la academia, que haya gente sin disciplinar también me parece sano. O por lo menos que tengamos seguramente no la oportunidad de no estar totalmente disciplinado, porque siempre estamos dentro de algún campo de producción o de investigación, pero sí que la idea de ser poroso y de tener muchas inquietudes y de estar abierto a muchas conexiones, pues eso sí que me parece más o menos relevante respecto a mi carácter. Lo demás, pues me parece que lo has hecho muy bien. O sea que yo no lo hubiera hecho mejor, seguro. Bueno, muchas gracias, Joaquín. De todas formas, antes de dar paso a la breve charla con la experiencia de tu docencia dentro de pues, esta época de pandemia que ha supuesto tantos retos para nosotros, para la docencia en la academia, yo quería hablar pues justamente de la asignatura que estás impartiendo en la Facultad de Bellas Artes, que tiene relación con la performance y que supone, bueno, de interés para la intención de este proyecto y de esta entrevista, pues toda la metodología, los cambios, las iniciativas que has tenido que ir
superando conforme nos hemos visto con esta necesidad de ir más allá de una docencia presencial y bueno, establecida, ¿no? Entonces, pues doy paso a lo que quieras comentar respecto a la presentación de tu asignatura, etcétera. Vale, bueno, pues siguiendo un poco vuestras indicaciones y queriéndome centrar mucho más en la cuestión de la docencia que se ha tenido que producir durante la pandemia, bueno, yo he titulado un poco esto Artes de Acción, modelo de docencia online, aunque la asignatura, el nombre de la asignatura es Performance e Intervenciones Artísticas. Tengo que decir de entrada que lo de intervenciones artísticas lo tenemos un poco dejado de lado porque, aunque diríamos el verifica de la carrera, del grado, contempla la idea de intervenciones artísticas, yo he entendido siempre, porque además me he hecho cargo siempre de esta asignatura, que la parte de intervenciones artísticas se daba más, se podía dar también en otras asignaturas y sin embargo las performances podían quedar marginadas si yo le dedicaba demasiado tiempo a las intervenciones artísticas, aunque también las he practicado, las he estudiado y las trabajo. En fin, arte de acción me voy a centrar sobre todo en eso y además es en eso en lo que nos centramos. Hay que tener en cuenta que es una asignatura que pertenece al grado en Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, que está en el cuarto curso, es decir, en el último curso, aunque pueden participar alumnos de tercero, es una optativa. Está en el módulo de producción artística, tiene 6 créditos, por lo tanto las horas de dedicación son las correspondientes, son 150, y horas presenciales pues son 60 horas. Antes de comenzar, quería decir que no voy a poner ningún ejemplo de ejercicio porque en esta asignatura, en esta materia, los ejercicios requieren de la exposición pública, personal y física de los estudiantes y eso supone que trabajemos siempre en un ámbito de una cierta privacidad o de seguridad. No es lo mismo que mostrar trabajos de otras materias en los que los alumnos y las alumnas no quedan expuestos públicamente. Por lo tanto, aquí no voy a poner ningún ejemplo, además porque son ejemplos, diríamos, que requieren un cierto tiempo, es una asignatura que tiene que ver con las artes temporales y por lo tanto pues probablemente ocuparía mucho. Entonces me voy a centrar un poco más en lo que hacemos normalmente en las clases presenciales y las clases presenciales pues significa que la performance tiene un contexto y es un conjunto de prácticas artísticas que se suelen marcar dentro del término de performance, aunque a mí me gusta más el término arte de acción, pero bueno, así está dado en la redacción del título en la facultad, y la interacción con su contexto. Entonces, se trata sobre todo de que el alumno planifique de forma individual o conjunta la fase del proceso de realización de una performance o una intervención, realizar la revisión parcial y global de todo el proceso y adecuar todos los componentes a los objetivos que se persiguen. Fundamentalmente se trata de ser capaz de una manera práctica, eminentemente práctica, de proyectar, planificar una performance o un proyecto de arte de acción, incluso un happening, aunque es algo que hoy día ha quedado un poco en desuso tal cual lo entendemos. Entender un poco para aclararnos un poco en las definiciones para que nos podamos entender en clase, porque la taxonomía, yo tengo un alumno de doctorado que está haciendo precisamente una taxonomía básica de las artes de acción, porque son unas artes que diríamos no están suficientemente clasificadas o su taxonomía es un poco difícil y posiblemente tampoco se necesite del todo. O sea, pero bueno, es algo que se discute habitualmente en los foros y en las comunicaciones que se hacen respecto a las artes de acción. Contenidos, como digo, son fundamentalmente prácticos y la teoría se va incorporando. Yo siempre digo en clase que no es una asignatura de historia de la acción o de historia de la performance, sino que eso es una asignatura en la que se viene y se hace. Se viene y se hace. Y a partir de ahí vamos incorporando contenidos sobre la marcha. Me parece que es muy importante el hacer porque además es una asignatura que tiene muy poco que ver en general con el resto de asignaturas que se imparten en un título de grado de Bellas Artes. Por distintas razones, pues tiene esa cualidad de presencia
en vivo, o es verdad que hoy día se utiliza mucho la video performance o la foto performance u otros mecanismos, pero diríamos la idea de la puesta en común en público o en escena del performer, pues tiene una serie de características que lo hacen muy distintas a hacer una escultura, hacer una instalación, pintar un cuadro, diríamos otro tipo de disciplinas o de maneras de hacer, más que de disciplinas, de maneras de hacer, aunque se pueden combinar todas. Yo soy partidario siempre de este tipo de cosas, pero tiene unas características un poco diferentes de otro tipo de manifestaciones. Respecto a la evaluación, normalmente la evaluación, paso rápidamente por encima, se hacen proyectos intermedios. A lo largo de cada semana los alumnos y las alumnas van presentando sus performances o sus acciones. Ahora diré cómo se hacen más o menos en el modo presencial habitual. Y el valor pues, de los proyectos intermedios es un 40%, de la memoria final y del proyecto final otro 40%, y luego asistencia, tutorías, participación activa, etcétera, pues son aproximadamente un 20%. Es muy importante la participación dentro de la asignatura por parte del resto de compañeros. Es decir, un compañero viene, hace su acción o su performance o la presenta oralmente, ahora lo comentaré, y posteriormente el resto de compañeros intervienen comentando y acostumbrándose también a hacer una crítica siempre constructiva y siempre en un ambiente, como digo, de privacidad y de seguridad, que yo creo que es muy sano tanto para aprender a observar lo que ocurre ahí delante, como para el que lo está haciendo, pues que recibe unos inputs que seguramente de otra manera, cuando se hace ya de manera más o menos, vamos a decir, profesional o por lo menos en contextos más o menos profesionalizados, diríamos que ese feedback se puede perder un poco. Pero aquí lo tenemos por parte de los alumnos y de las alumnas y por mi parte también. Es decir, siempre se hace, adquiere el tono de una sesión crítica más que de una clase al uso. Y en la que además es muy importante que lo pasemos bien. Sinceramente es una asignatura en la que yo creo que lo pasamos bien todos, porque tiene ese carácter de exposición personal y por lo tanto eso hace que exista una cierta empatía con el otro, que hace que las cosas funcionen de una manera más fluida, probablemente con una asignatura en la que la docencia es un poquito más lejana. Aquí estamos muy cercanos, incluso como vamos a ver durante la pandemia y durante la docencia online. Tengo que decir que por mis circunstancias personales, yo, aunque la Universidad de Málaga daba la opción de la presencia bimodal o la presencia totalmente virtual, por mis circunstancias personales de salud, yo he tenido que dar las clases de manera absolutamente virtual, cosa que tenía sus dificultades respecto a una asignatura que siempre se ha impartido de manera presencial y que con las condiciones óptimas para hacerlo yo creo que son desde luego presenciales. Eso no quita para que yo creo que hayamos salvado, porque ha sido durante el primer cuatrimestre, hemos salvado, yo creo que con solvencia, la cuestión docente, tanto para los alumnos como para mí. Espero que haya sido así, que ellos lo hayan entendido así, yo creo que sí, por los feedback que he tenido y por lo tanto yo creo que ha funcionado bien. Esta es una asignatura, como decía, que tiene, diríamos, en la parte de los contenidos tiene dos partes definidas, que son, diríamos, el hacer y el contar. Porque unos ejercicios tienen que ver con el hacer ahí delante, en el caso de la modalidad presencial se ha hecho en las aulas, en un aula que es un aula prácticamente normal, no tenemos aulas especializadas para esto en la Facultad de Bellas Artes. Además, yo creo que tampoco, por otro lado, me parece necesaria. El aula tiene una forma un poco de anfiteatro, con lo que más o menos nos sirve. Es amplia, es grande y la cantidad de alumnos es relativamente asequible, o aproximadamente 25 alumnos o más o menos. Es decir, no tiene más alumnos. Entonces, tiene una parte que es el hacer ahí delante,
y eso tiene una serie de connotaciones, porque requiere una cierta interactividad con los demás, se produce en un determinado contexto temporal, que puede tener que ver con muchas cosas, desde cuestiones climáticas, porque podían hacerse fuera, etcétera, o por las necesidades de localización específica, porque las performances no solo se hacen en un cubo blanco, ni en un aula, ni nada de esto. Esto se puede hacer prácticamente en cualquier sitio, y esto supone una casuística enorme de posibilidades. Entonces, el hacer es simplemente, normalmente ponerse delante de los demás y hacer algo que entendemos como arte de acción. No vamos a hacer aquí una definición que por otro lado está siempre pendiente de un hilo, pero yo creo que podemos entender que se trata de ejecutar algún tipo de actitudes o de acciones delante de los demás, y que eso tenga un formato de obra de arte, que es muy distinto de la comunicación o de otro tipo de formatos en los que se produce ese tipo de presencialidad delante de los demás. Y por otro lado, también tenemos la opción del contar. El contar es cuando entendemos que ese tipo de acciones que queremos proponer o que proponemos en un proyecto, diríamos, tiene que darse en unas condiciones de localización o de oportunidad o de temporalidad distintas de la que supone estar en un aula. Por lo tanto, en el caso de lo presencial ocurre siempre que hacemos un hacer en unos casos y un contar. Tengo que decir que claro, en el caso del contar, cuando la modalidad se ha producido online, el contar ha sido prácticamente igual. Es decir, los alumnos estaban en sus ámbitos personales, fueran la facultad, fuera su ámbito doméstico, fuese en la calle porque habían decidido hacerlo así, lo contaban y nada más. Esto en realidad no ha variado nada respecto a la modalidad presencial. Sin embargo, en el caso del hacer sí que ha habido que hacer un esfuerzo de adaptación, porque ha habido que adaptarse al contexto de que cada uno tenía en su momento, de que la mayor parte de las veces del ámbito domiciliario. Y eso ha tenido factores a favor y factores en contra. Factores a favor, especialmente que disponían a su alrededor, la mayor parte de las veces, de ámbitos, de materiales o de opciones espaciales que les permitían, quizás mejor que en un aula, desarrollar determinado tipo de acciones. Y diríamos que por eso este año pues han ido un poco más a ese ámbito. Por otro lado, claro, se pierde la interactividad con el resto de compañeros, la capacidad diríamos, del tacto, de la presencialidad, diríamos, táctil, de la cercanía, de la proximidad física, y claro, diríamos que lo que hemos ganado por un lado, pues probablemente lo hemos perdido por otro. Pero yo creo que el balance ha sido positivo. En general, es verdad que efectivamente en algunos casos se ha ganado más, en otros se ha perdido más, pero diríamos que en el ámbito presencial también ocurre. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer en un aula por multitud de razones. En este caso, desde el punto de vista del ámbito doméstico, del ámbito de una cierta privacidad, pues no se ha producido, o se han producido otro tipo de opciones. Hay que decir que en las sesiones críticas y en los comentarios que se han hecho y tal, pues tampoco ha habido ninguna pérdida, porque en el momento que el alumno o la alumna ha presentado sus trabajos, los demás hemos estado pendientes de lo que estaban haciendo, porque la presencialidad es obligatoria y además así lo hemos llevado un poco a rajatabla, especialmente en estas circunstancias, porque se puede dar alteraciones respecto a esa presencialidad, pero diríamos el feedback y la comunicación y la interactividad, diríamos, verbal entre alumnos y profesor y entre los propios alumnos, pues no ha mermado en absoluto. Y respecto al modo de evaluación, tampoco diríamos que se ha mermado nada,
porque no se ha notado nada, porque los trabajos intermedios se han producido simplemente online y no presencialmente, pero digamos han tenido la calificación igual que podían tener de manera presencial, y al final la presentación del trabajo final y de la memoria pues se ha hecho online, diríamos, pero a través de, como se hace siempre, es decir, con la presentación de trabajos de manera telemática, enviando un PDF con la memoria y con los resultados de cada una de las acciones que se han ido haciendo, y eso es lo que ha llevado a la evaluación. No sé si se me queda algo en el tintero, Paz, pero por mi parte yo creo que más o menos se puede dar una idea de cómo ha funcionado. Yo creo que sí, gracias Joaquín, ha estado bastante completo y claro. Yo tengo nada, una pregunta me parece interesante para ir terminando. La cuestión que plantea en tu clase entre el hacer y contar, pero claro, con el reto de la virtualidad. Y entonces me comentabas que dentro de la asignatura a la que tú, pues bueno, eh, con mucha finura, ¿no? Hablas de esa diferencia entre el arte de acción y performance, que eso ya sería para, sin duda, otro discurso, pero sí que comentabas las líneas de acción en la video performance o foto performance. Entonces, mi pregunta es, dentro de este tiempo de confinamiento o de clases virtuales, los trabajos han sido algo distintos a la presencialidad, es decir, ha sido más formato de video performance, foto performance, o hay algún trabajo también o proyecto que se ha hecho de manera telemática, en directo. Bueno, te comento, en realidad se ha hecho exactamente igual que presencialmente, es decir, en directo. En directo porque eso es lo que permite, primero, una tensión, diríamos, del directo, que aunque sea en streaming o aunque sea, diríamos, de manera tal, esa tensión que es necesaria que tenga el performer o el artista de acción, que es el estar ahí delante y el ponerse un poquito nervioso. Eso es normal. Entonces, esa vivencia directa era muy importante. Respecto a las video performance, a la foto performance, por ejemplo, pues yo casi te diría que se ha hecho menos en este caso, porque el formato estaba pidiendo ese directo, es decir, que no se pidiera que no se perdiera esa espontaneidad del hacer. Y en el caso del contar, como tú comentabas también y que yo he dicho antes, el contar se trata de contar una acción o una performance que no se puede hacer en el ámbito ni en el doméstico ni en el de casa. Por ejemplo, yo puedo poner un ejercicio que tenga que ver con imaginaos que os vais a la calle, os vais a un espacio público y hacéis una intervención una intervención performativa que tenga un carácter, vamos a llamarlo, dentro de un ámbito sociocultural o sociodeportivo o sociopolítico o lo que sea. Entonces, claro, evidentemente eso no se puede hacer en clase, pero no se puede hacer ni en clase presencial ni en clase telemática, a no ser que te vayas, o sea, que incluso algunos, sí, en este caso alguna persona se ha ido fuera a la calle, se ha ido con su móvil y desde allí lo ha hecho. Ahí podíamos ganar y evidentemente eso va a enriquecer en el futuro probablemente que yo haga ejercicios que diga, no, pues no nos vemos en clase, sino que nos vamos a ver telemáticamente y os vais a ir cada uno a donde os parezca o donde yo os diga o donde yo os recomiende y desde ahí vais a proponer vuestra tal y lo vamos a ver en directo. O sea, lo vamos a ver como lo hacéis en la calle o lo vais a hacer en este ámbito, el que sea. Y ahí probablemente, diríamos, esta experiencia haga que hayamos ganado esa posibilidad que antes no habíamos contemplado. Pero bueno, en general el modo de puesta en común ha sido en directo, desde casa, en streaming, y además para que los comentarios se pudieran hacer inmediatamente después de que cada uno mostraba su ejercicio. Pues justamente también me has contestado a la segunda pregunta que te iba a hacer respecto a toda la explicación que has tenido tan detallada de
qué tipo de acciones o de modificaciones dentro de la metodología de la asignatura pensabas que era bueno incorporar, y ya, bueno, me lo has contestado justamente, Bueno, pues eso, con el poner los retos aunque estemos de forma presencial, pero irnos fuera o irnos a otro lugar, ¿no? Invadir otro espacio que es tan importante también para la asignatura. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más. Yo por mi parte ha quedado muy, muy claro, la verdad. Yo, si a ti te ha quedado claro, pues yo creo tenerlo claro también, más o menos, ¿no? Tampoco al 100%, pero intento tenerlo más o menos claro y haber aprendido también de estas circunstancias en todos los sentidos. También humanamente hemos tenido que comprender muchas circunstancias personales de todo tipo, desde que tenían que ver con la enfermedad, con diríamos, las cuestiones de movilidad que han tenido los alumnos, porque algunos se han desplazado desde sus lugares de origen o no como otros años. Entonces todo esto ha tenido pues una casuística un pelín más complicada que habitualmente, pero yo creo que creo que lo hemos solventado bien, aunque yo insisto en que a mí me gusta mucho la presencialidad y sobre todo en una asignatura como esta. Yo doy otra asignatura que es análisis de proyectos artísticos, que se ha impartido totalmente online, que es de carácter teórico, que diríamos que ha sufrido poquísimo y que no ha tenido que cambiar prácticamente nada. También me gusta más la presencialidad en las asignaturas teóricas, pero yo creo que hay unas que se solventan más cómodamente y otras menos, pero yo creo que se ha podido hacer bien. Así que por mi parte no tengo nada más que daros las gracias por invitarme a participar y la Universidad de Granada. Y bueno, y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Joaquín. O sea, ha sido un lujo tener con tu amplia experiencia y más ¿no? en este ámbito de la performance, el arte de acción, que se ve tan modificado, ¿no? Y con todos esos retos a superar en esta época para el docente bueno, es sin duda una asignatura tremendamente interesante para las intenciones de este proyecto desde la Facultad de Bellas Artes. Así que te doy millones de gracias por tu tiempo y por tu saber, que lo compartas con nosotros y bueno, pues ha sido súper fructífero tu punto de vista, sin duda. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. A ti, Gracias.